Bienvenidos familia a nuestro primer episodio de Reset en Casa. 1, 2, 3. Hola familia, mi nombre es Vanessa. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Reset en Casa. Estamos muy contentos, nerviosos, pero con ansia para que por fin este proyecto esté aquí. Hemos trabajado ya varios meses estudiando, orando, haciendo proyectos desde casa. Y no soy la única persona que está aquí. Aquí tengo un grupo de personas que nos van a acompañar por el resto de otros episodios y dejemos que ellos mismos se presenten. Hola familia, mi nombre es Mayra y así como dice mi compañera Vanessa, estamos muy contentos de que finalmente este proyecto se ha podido hacer realidad. Entonces le damos la bienvenida a nuestros oyentes y que esperemos que este espacio sea de muchas bendiciones para todos. Hola familia, mi nombre es Alberto Tolosa, soy ministro del Señor. Estamos en este podcast iniciando. Esperamos que sea de su agrado a todos los oyentes. Esperamos que sea de su edificación personal, tanto como lo ha sido para nosotros. Están todos bienvenidos a este podcast y a los que vienen. Querido público, estamos muy contentos, por fin estamos aquí como familia. Me llamo Vilsan. Esperamos que la pasemos bien y que aprendamos porque sabemos que necesitamos aprender más de la palabra. Y yo creo que aparte de estas tres personas que se acaban de introducir, hay otro grupo que nos apoyan, nos han servido de mucha ayuda con social media, con los técnicos, todo, porque eso se nos ha hecho un poquito difícil, todo sobre la tecnología. Pero por fin ya estamos aquí y muy contentos y bueno, para que conozcan un poquito más y de por qué el podcast, aquí Mayra va a decir de nuestra misión. Sí, hoy queremos tomar un momento para presentarles quiénes somos como grupo. Somos un espacio de crecimiento espiritual, un equipo de personas que hemos decidido detenernos, reflexionar y permitir que Dios haga un reset en nuestras vidas. Nos une el deseo de buscar a Jesús de una manera genuina, sencilla y real, aprendiendo uno de los otros y dejando que sus experiencias transformen nuestro día a día. Nuestro propósito es caminar juntos, apoyarnos y compartir lo que Dios nos enseña y crear un ambiente donde cada persona pueda encontrar ánimo, dirección y esperanza. No somos un grupo perfecto, solo somos un grupo que quiere avanzar, escuchar la voz de Dios y vivir con propósito. Perfecto. Y para los próximos episodios esperamos tener debates, invitados, un tú a tú, testimonios, de todo un poco. Y bueno, antes de empezar con el tema de hoy, queremos hacer una dinámica algo más relajante para que se nos quiten estos nervios. Y vamos a hacer como una pregunta y así todos la respondemos y a ver qué tan diferentes somos en personalidad o cómo vamos en el camino con Dios, todo. La pregunta es, ¿hay algo que antes te parecía muy cristiano y hoy es parte normal de tu vida? A ver. Sí, creo que una de las cosas que yo veía como muy religioso antes de conocer al Señor era por qué ir a la iglesia. Era como que, ¿qué hace esa gente ahí? Vivimos todos en una sociedad que eso es lo que menos quieren hacer, conocer de Dios. Y obviamente tienen una perspectiva totalmente distorsionada acerca de lo que es una iglesia. Entonces, ahora la iglesia hace parte de mi vida. No puedo vivir sin mis hermanos, no puedo vivir sin mi comunidad a la que Dios me regaló. Claro, y de ir a la iglesia todos los domingos, digamos, porque la iglesia de nosotros es los domingos, eh, tú decías antes, wow, esa gente que hará tan temprano y se levantan tan temprano y yo no, yo estoy durmiendo porque me acosté a las 3 de la mañana con un dolor de cabeza y ahora uno se levanta tempranito, se arregla y se va contento a la iglesia. Exacto. Siempre les he dicho a mis hermanos en la iglesia que la preparación empieza desde un día antes. Y es algo como que no es de costumbre, es algo que se forma parte de tu vida, algo que ya no puedes cambiar, algo que cuando, te pongo un ejemplo, como cuando conoces a ese primer amor,
que vas a conocer a tu novia y está con el regalito y todo te parece bien, Sí. ¿verdad? Entonces algo como que ahora no puedo evitar estar con mis hermanos en la iglesia. A mí me pasa cuando termino de trabajar y tengo un camino largo hacia la casa y me pone contenta de que, oh my God, mañana voy a la iglesia. Es como que por fin ya llegó el domingo. Exacto, exacto. Mayra, Bueno, sí, una de las cosas que yo veía un poco extraña era cuando veía personas cristianas orar por los alimentos. Entonces fue algo que extraño porque no es algo con lo que yo crecí en casa, no era ¿cómo le podemos decir? Una costumbre, costumbre. exacto, una costumbre. Entonces cuando yo lo veía me parecía súper extraño, pero después cuando aprendí el trasfondo del por qué de orar por los alimentos, creo que es algo que nos falta en mi casa y así tal cual he enseñado a mis hijos que siempre hay que agradecer por los alimentos. Sí, y ahorita yo estoy en eso de orar y la otra vez fui a cenar con alguien y en el medio del restaurante, porque nos sentaron literal en el medio del restaurante y nosotros oremos y estábamos así. Yo decía, ¿cómo la gente no está viendo? La gente, esos locos orando en el medio del restaurante, pero es una costumbre que quiero ya empezar a tener. Costumbre se dice. Eh, un hábito, Hábito, sí, podemos sí, llamarlo sí. un hábito, pero sí, yo creo que las personas te veían tal cual yo miraba a Sí, la gente sí, anteriormente, como que están haciendo, porque se sí. agarran las manos Y y nos que están agarramos las haciendo. manos y vamos a orar por el pollo. Exacto, así mismo. ¿Y tú, Wilson? A mí lo que me llama la atención es la vestidura, porque cuando iba a la iglesia con mi papá y mi mamá, nos vestían iguales. Y entonces me quedó eso en mi mente. Y cuando me casé, mi esposa no iba a la iglesia y ella tenía su ropa así como normal de discoteca y se vestía, yo decía, Del pero mundo, del del mundo. mundo, ajá, Sí, yo del decía, mundo. ¿cómo ella se puede vestir así, no verse que tiene que cuidarse su cuerpo, que es un templo? Pero bueno, el tiempo pasó y hoy estamos acá y gracias a Dios ha conocido a Dios y también su hermana y es una alegría para mí verlas a ellas porque a mí me encanta vernos porque también se incluye el hombre de qué hermosas se ven las mujeres con su ropa cuando van a la iglesia. Sí. Una de las cosas que yo también he notado desde hace un rato de la iglesia, la gente, no sé, la nueva gente como que ha traído eso de que ahora la gente se está arreglando, los hombres especialmente ahora se están poniendo sus corbatas, sus camisas de vestir planchaditos, antes iban Hay con una los hay suéteres, una yo creo, competencia con el sí. pastor porque el pastor a veces se queda medio que no se viste muy bien, no se sabe quién es el pastor ahí en la iglesia. Yo creo que las mujeres empezaron, las mujeres siempre se han Sí, vestido bien con sí, sus obvio. tacones y los hombres como que dijeron, ¿y estas mujeres qué? Vamos a arreglarnos Bueno, tú mejor. escuchaste el otro día cuando dijeron de que si nos vestíamos para ir a la discoteca así, Es ¿por qué no hay que verdad. vestirnos elegante para el Señor? Sí, eso también es una de las cosas que yo he cambiado a lo natural. No es porque un versículo me lo dijo o una prédica me lo dijo. Yo poco a poco quise como vestirme o darle honor, Ujú. darle honor porque eh, lo pongo en el camino que voy yo de que darle honor a ese esposo que yo algún día voy a tener. Y por eso lo hago y me gusta hacerlo por eso. Y, y ahora yo veo mis fotos y qué pena. Ay, no, qué pena. Bueno, eso es el charco que andábamos y nos sacaron. Amén. Y para mí, bueno, yo creo, a mí me quitaste el mío, que era la vestidura. Sorry. Pero para mí, como las alabanzas también. Cuando la primera vez que yo fui a la iglesia cristiana, yo me paraba y yo no sentía nada. Igual cuando iba a la católica, era como nada más agarrar el librito y perseguía la letra y ya. Pero ahora es una cosa de que ahora me aprendo las canciones para yo sentir y, y cuando estoy baja en, en la semana o baja que no leo la Biblia, lo primero que pongo son alabanzas y así como que se me levanta otra vez el espíritu. Ahora tengo el hábito que todas las mañanas pongo las alabanzas, comentando que me estoy vistiendo,
cuando estoy manejando y ya después pongo una prédica, pero las alabanzas para mí han sido una Sí, cronita. como algo primordial. Ahora que mencionas sobre las alabanzas que dices que al principio como que no sentías como nada, y no era exactamente que no sentías nada, porque las alabanzas por lo general son bien bíblicas y obviamente si no hay un conocimiento bíblico, un trasfondo de lo que la alabanza te está hablando, no te puede ministrar. Entonces como te has expuesto más a la Biblia, al conocer de Dios, al tú escuchar la alabanza, entonces ya tú le puedes como encontrar el sentido del por qué tú estás alabando. Entonces, por eso creo que ahora es que puedes en realidad sentir esa alabanza y que Dios te puede tocar porque ya también tu espíritu ha sido vivificado. Entonces, puedes sentir esa alabanza que está glorificando a Dios. Sí, y cuando yo empecé a escuchar las alabanzas, yo tenía una alabanza que te lo juro que yo la repetía, y la repetía, y la repetía en el carro y la ponía a mil. Yo digo que la gente seguro que me está que, porque se escucha desde afuera, y la ponía a mil, y era la única que me gustaba. Pero empecé a conocer otras alabanzas que me han tocado igual, y ya tengo un grupito que yo sé que si pongo esa alabanza ya es crimen lagrimal en el carro sola. Qué bueno, bonito escuchar todo eso y me llama mucho la atención de que dijiste de que te preparas para tu futuro esposo. Los cambios que uno hace y son visibles vienen desde adentro. So, esa transformación no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y eso darle honor. ¿De dónde lo aprendiste? Lo aprendiste en su palabra. Nadie te lo dijo. Mira que las puertas de la iglesia fueron abiertas, tú entraste y tú misma eres la que vas haciendo los cambios. Sí, Depende cómo Dios va trabajando en tu vida. Cómo lo dejes trabajar en tu vida, ¿verdad? sí. Entonces, eh, muy acertado lo que has dicho. Como les digo, mi parte en este podcast es la parte espiritual. Entonces, muy bueno lo Yo que creo que dijeron. todos nos identificamos con cada cosa que dijo la persona Mayra, Ujú. con la orar antes de comer, eso Ujú, sí, lo hemos hecho hasta con la familia que no es cristiana, ujú. Exacto. para también con los niños, hasta pues, le decimos a los niños que oren, no solamente los adultos, sino también los niños que aprendan, y como tú dijiste. El hábito de ir a la iglesia se hace Ah, parte no, de tu sí, vida. eso es primordial, Primordial, correcto. primordial. Y el del vestimenta de servirse me lo quitó, pero eso fue uno, los primeros cambios que yo hice fue la vestimenta. Exacto. Y yo, eso para mí, la vestimenta para mí, el que me conoce es fashion. Pero ya ahora como que le estoy agarrando el ritmo, buscándole la Sí. curvita. Pero bueno, la dinámica estuvo súper chévere para que nos quitaran los ánimos. Y antes que introduzcamos el tema de hoy, queremos recordarles que lo que traemos hoy son puntos básicos, pero importantes que hoy vemos que en el día de hoy el mundo ha olvidado, y queremos que con este episodio los oyentes hagan un reset en sus vidas o en su familia, pero antes queremos tomar un momento para que Mayra nos lleve en oración. Ok, amén. Entonces vamos a orar. El Señor, en este momento nos unimos como grupo. También oramos por cada oyente que esté conectado con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú hagas un reset de nuestra vida, que renueve nuestra mente, que refresque también el corazón de nuestros oyentes, restaures todo aquello que está cargado, que estén cansados, confundidos. Padre, que tu presencia traiga claridad donde hayan dudas y que traigas paz, Señor, a cada uno de nosotros. Bendice sus hogares, sus decisiones y su caminar a diario. Y gracias porque sabemos que mientras nosotros estamos aquí hablando, tú estás obrando, Señor, en cada oyente, guiándolos en un reset divino que transforme desde nuestro adentro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, yo creo que el tema de hoy sería el más importante, y yo creo el que ha sido más atacada en los últimos años, que sería el rol de la mujer y el rol del hombre en la familia. Y lo digo por experiencia propia porque antes de yo conocer de Dios, yo era la feminista más
machista, creo yo, todo mezclado ahí. Y tenía el rol bien o mal definido. Y desde que empecé a ir a la iglesia, eh, he aprendido de nuevo o se me despertó algo como que ya yo sabía de eso, pero yo creo que el mundo ha puesto esta carga a la persona o las mujeres de empoderamiento, de que todo lo podemos sola y dejemos al hombre al lado. Y ahí es cuando afecta todo en torno de la familia, los niños, el hogar. Pero hoy yo creo que nos enfocaremos un poquito más entre el rol del hombre y de la mujer. Okay. Y solamente para abarcar un poquito más sobre lo que el rol femenino y cómo está siendo tan distorsionado, que ahora podemos ver que a la mujer se le exige que sea más fuerte, que sea menos femenina, que sea menos emocional, competitiva. Entonces vemos cómo eso ha distorsionado como su identidad femenina, que la quieren más varonil y como si ser maternal o ser tierna o con sus esposos, eso le quita validez a su feminidad. Sí. Bueno, yo antes pensaba que eso era como que si te estaban quitando como un poder. Es como que si te ibas a hacer un 2 por 1, hombre y mujer, y tú no ibas a necesitar a nadie, tú eres autosuficiente, tú no necesitabas a nadie. Y yo creo que la mayoría de las mujeres o el mundo está poniendo hacia las mujeres de hoy en día, que no necesitamos a nadie, nosotras solas podemos, literal, hay canciones, libros, hasta conferencias de cómo nosotros no necesitamos a nadie si nosotras solas podemos, nosotras trabajamos hasta de que no tengan hijos, más bien. Bueno, yo era una de esas también que decía que yo no iba a tener hijos porque me iban a quitar el tiempo. Imagínate qué tan fuerte el mundo está ahorita. Sí, nos inculca mucho la autosuficiencia y que ser frágiles es igualdad a ser débiles. Sí. La familia se construye con herramientas, no con armas. Pongamos en mente eso. Y yo sé que se ha perdido mucho las herramientas. Ah, he estado atento a lo que han dicho, pero ¿y qué tal si vamos al principio de todo? Al Edén, donde Dios diseñó todo, al jardín. Hoy quiero llevarlos ahí y entendamos un poco de cómo fue el verdadero diseño de Dios para nuestra familia. Sí, yo creo que sería excelente para que hagamos un reset y para complementar un poquito lo que dijo Wilson, qué herramientas o qué herramientas nos dio Dios o cómo podemos buscar herramientas en la Biblia, como lo acabo de decir, para hacer un reset personal, un reset en familia, un reset en el hogar. ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, la Biblia es muy vasto el tema que vamos a tratar, pero vamos a ser muy comprimido en lo que vamos a hablar hoy y vamos a centrarnos en el comienzo de todo. Eh, Génesis 1:27 dice que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer, ¿verdad? Entonces Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Esto no significa que esto no significa que ambos reflejan a Dios en su carácter. No somos igual físicamente. Significa que ambos tienen el mismo valor y ninguno es superior al otro. Ejemplo, lo que ustedes acaban de comentar Claro, ahorita, sí. ¿verdad? Cómo el diseño se ha distorsionado desde el comienzo de todo, se ha cambiado y se ha perdido mucho. Y es una de las cosas que yo, antes de conocer a Dios o antes de abrir la Biblia, yo decía que no, la Biblia ponía al hombre encima de la mujer y pisoteaba a la mujer, que no teníamos ni voz ni voto.
La Biblia habla de un sometimiento, pero ese sometimiento no significa que tú eres inferior al hombre. Sí, claro, yo es lo principal que ahorita yo creo que estoy aprendiendo, que es ese sometimiento es algo que voluntariamente lo tengo que hacer yo a mi esposo cuando yo consiga a mi esposo correcto, un esposo de Dios, que por ese amor y por esa obediencia que yo le tengo a Dios, yo me tengo que someter a mi esposo, pero es algo que yo lo quiero hacer. Y yo creo que vamos por ese camino, ya estoy aprendiendo un poquito y ya casi estoy en eso. Pero para muchas mujeres eso es quedarse en su casa, cuidar a los niños y más nada. No tener una vida profesional, nada. Ok, bueno, en cuanto a lo que hemos hablado, ¿verdad? De la mujer, eh, creo que se puede hacer las dos cosas. Podemos ser mujeres profesionales, pero a la misma vez mujeres espirituales y mujeres que lleven su hogar. No hay el porqué de no hacer lo uno y lo otro. O sea, sí se puede, todo tenemos que tener un balance, pero lo que pasa es que el mundo te lo vende de que tú te sometes a tu marido y literal es que tu marido te mande, y no estamos hablando de sometimiento machista, sino un sometimiento a un esposo que es bíblico, que conoce de la palabra también y que te va a tratar como un vaso frágil. No es un machista. Y creo que ahí es donde viene la confusión al sometimiento. Bueno, las escucho a ustedes y yo siento que habemos y hay hombres allá afuera de que no saben lo que es una ayuda idónea para, para nosotros. Y a veces eso lo contradecimos porque queremos pisotear a las mujeres cuando deberíamos de escuchar de ellas, porque Dios nos manda a escucharlos y también nos dio nuestra otra mitad para que nos apoyen. Dice en la Biblia en Génesis de que ellas son una ayuda idónea que necesitamos. Bueno, entonces vamos a eso. ¿Qué es una ayuda idónea en la Biblia? ¿Qué es lo que nos explica? Bueno, en la Biblia ayuda idónea son dos palabras compuestas. En Génesis 2:18, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Qué es una ayuda idónea entonces? Viene de esas dos expresiones, ayuda, que en el hebreo es geser, significa asistente o socorro o auxilio. Y idónea significa frente a él o corresponde a él, a su nivel. Esto es lo que traduce la palabra. Entonces, esta frase completa, ¿qué es lo que significa? No significa inferioridad, sino una fuerza que complementa al hombre. Y es algo que el mundo está fallando en, porque como yo le estaba diciendo a Mayra, como le estaba diciendo a ustedes, que el mundo nos vende de que estar solo es bueno, de que estar solo sin ninguna ayuda es lo mejor, es lo perfecto, o es nosotros no necesitamos ayuda, somos valientes, nosotros podemos con 500 libras encima, cuando la misma Biblia dice que siempre tenemos que tener compañía, un complemento en esta vida, no podemos ir solos. Y lamentablemente hay mucha gente sola en este mundo, especialmente los hombres. Exacto. Tienes toda la razón. Dice la Biblia que cuando Dios creó el mundo, ¿verdad? Estaba creando los animales, creó todo en su especie, ¿verdad? Toda la bestia del campo, las aves de los aires, creó todo, ¿verdad? Pero vemos que Adán se halló solo y Dios dijo que no era bueno. Que el mismo Dios te diga a ti que no es bueno, porque te debe de llevar a una pregunta. ¿Por qué el ser humano, algunos seres humanos quieren estar solos? ¿Por qué esa tendencia a la soledad? No, no se entiende eso. Eso desde ahí ya empiezas a ver un diseño muy, muy, muy dañado. Bueno,
En mi opinión, también pienso que muchos hombres deciden, digamos, quote en quote, como dijeran, de que estar solos, pero en realidad no es que estén solos, lo que están es sin compromiso. Ya los hombres no quieren casarse o viceversa, mujeres y hombres no quieren casarse, como que no quieren esa responsabilidad de tener una familia, de hacer un compromiso. Entonces, no es que quieran literal estar solos, sino que no quieren un compromiso como tal. Es verdad. Es por lo que acabo de decir también al principio, que es cuando la familia ya no se halla, la familia se está destruyendo, la familia está atacada, porque vemos menos familias, sino gente soltera, viviendo juntos, eh, ya no viven juntos, se viven con la otra, o sea, no hay esos valores de familia otra vez que encontramos años en los años de nuestros abuelos, hasta de nuestros papás, pero ya la generación de nosotros se ha ido decaído tanto que por eso es el punto de este podcast, de que ojalá que la generación que venga de nosotros ya esos valores empiecen a subir y empiecen a estar establecidos en el hogar. Mucho se basa en, para mí, entender qué es un pacto de matrimonio, porque todos hacemos promesas el día que nos casamos y todo es bonito, pero si supiéramos en realidad que ese pacto lo estamos haciendo con Dios. Eso ya estamos metiendo un poquito más con el matrimonio y, y el rol de la mujer en el matrimonio y del hombre en el matrimonio. ¿Qué nos dice la Biblia sobre eso? Bueno, la Biblia sí especifica como todo, la Biblia tiene principios para todo. Es un libro, no es cualquier libro, es inspirado por Dios, ¿verdad? Entonces, explicaremos en este podcast el rol de la mujer. Vamos a explicar también un poco el rol del hombre. Empecemos por el rol de la mujer. ¿Por qué el rol de la mujer primero? Es curioso porque la Biblia cada vez que va a hablar acerca de los roles en el matrimonio o en el hogar, empieza siempre por la responsabilidad que tiene la mujer en el hogar y no el hombre. En Edén, cuando Dios entró, ¿verdad? Y preguntó cuándo fue el pecado, llamó al hombre primero. Pero en las cartas paulinas vemos cómo primeramente Dios se dirige al rol de la mujer primero y después al del hombre. Eh, si me permite, me gustaría escuchar a ustedes, mujeres de acá del podcast, a ver qué opinan de ese rol. Y después vamos a lo que dice Dios en su diseño original. ¿Qué opinas tú, Mayra? An- ¿Antes o después? ¿Antes del mundo o después del mundo? Eh, bueno, como ustedes lo quieran tomar. Quiero escucharla primero y después exponemos la palabra del Señor. De igual manera, mi compañero Wilson acá, escucharlo, cómo veía él ese rol que tenía de hombre, ese rol que tenía de casado, y dejemos que el mismo Dios pues nos dirija. Bueno, yo creo que desde que comenzamos el podcast ya sabemos o ya he dicho más o menos de dónde yo venía, de un rol de autosuficiencia, de que yo todo lo podía y no necesitaba de nadie, sino de compañeros, si lo podemos poner así, de novios, pero nunca le di ese valor eh, en sí, de un hombre en la relación. ¿Por qué? Porque yo con mi ansiedad y todo lo que me he descubierto, yo todo lo hacía en la relación. No dejaba que el hombre sea hombre. Y yo era, por eso que yo decía, yo era hombre y mujer en la relación. ¿Qué tan erróneo? Sí, un poquito distorsionado Bastante. es lo que vamos a tratar de hacer en este podcast, ¿verdad? Pero quiero escuchar a Mayra, a ver qué opina. Bueno, antes de que yo conociera sobre mi rol como tal, definitivamente no había ningún tipo de sujeción a mi esposo. Tomaba mis propias decisiones, tanto cuando hablamos de financieramente o cualquier toma de decisiones en mi hogar, prácticamente la que las tomaba era yo, sin pedir su opinión.
Y creo que esa fue una de las cosas que más se me hizo difícil de cambiar, porque estaba acostumbrada a que yo hacía como si fuera una mujer soltera. No, no me Sí. importaba la opinión de mi esposo, O sino que sea, eran actuaba. dos viviendo en un mismo techo, pero diferentes, o sea, en caminos diferentes. Totalmente. Muchas personas, muchas parejas viven así. Todo 50-50, todo ten lo tuyo, ten lo mío, que por si a las moscas nos vayamos a divorciar, cada quien se lleva lo que trajo a la mesa, básicamente. Cuando todo debería ser una unión en completo. Exacto. Entonces ya cuando Dios llegó a mi vida, totalmente cambió eso. Y obviamente ya les va a estar hablando un poquito más sobre cuál es el rol de la mujer. Entonces ya ahí estoy como más enfocada en ese punto. A mí me pegó mucho antes de conocer a Dios, cuál era mi rol como hombre. Ah, He crecido al lado de mis primos y de muchas personas que creen que llevar la comida, tener un techo es suficiente para su hogar. Pero al aprender un poco del Evangelio, pensé que yo sabía que iba a ser un poquito mejor que estas personas que fueron un reflejo para mi vida. Y me olvidé totalmente de lo espiritual, de acordarme de que sin Dios no era nada, no somos nada. Y yo también digo que muchas mujeres hoy en día dicen, ah, no, que yo quiero un hombre y un hombre proveedor. Y la mayoría de las mujeres piensa que proveer es puro monetario, puro material, y yo creo que la mayoría piensa que es eso, pero que la Biblia nos dice que es más que eso, es algo más espiritual, llevarnos a un camino derecho, correcto, apoyo sentimental, todo, abarca todo, no solamente material. Exacto. Bueno, muy distorsionadas y en parte aceptadas la respuesta que dijeron, ¿verdad? Pero yo digo que también es como que la gente no, de seguro que nos está escuchando, pero antes, y hablan mucho del antes, y mira cómo están ahorita, pero yo creo que es un trabajo y un proceso que costó trabajo, o sea, no fue de un día a la mañana, fueron muchas lágrimas, fueron muchas peleas consigo misma, con las parejas, como la quieran poner, que es un proceso que tenemos que pasar para dejar todo eso atrás, todo ese mundo atrás que nos viene arrastrando desde hace años, o sea, toda la vida. Especialmente yo que, como digo, yo digo, soy una baby Christian y apenas estoy conociendo. Imagínate yo soltero ahorita, imagínate cuando tenga mi esposo. Bueno, yo creo que ya estoy preparada para eso. Pero... Gloria a Dios. De eso es muy bueno, porque cuando tú vas a buscar esposo, un consejo para las solteras que nos estén escuchando, tú tienes que prepararte tú primero, tú para el Señor, y el Señor te va a preparar para tu esposo, ¿verdad? Entonces, es un punto que obviamente ya se perdió. Si tú te das cuenta, ahorita los padres o las madres enseñan a sus hijas, bueno, mira, enséñate a esto, te quiero enseñar esto, o trabaja duro para que tú no dependas de nadie. Pero la dura realidad es otra. Y siempre y cuando le hacen como hasta un guiño en los ojos, aquí está tu cuarto, aquí está tu cama, por si acaso, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el verdadero rol de la mujer? Y voy a entrar a un punto que es muy controversial y es la sumisión. Porque la sumisión bíblica es muy diferente a la sumisión como el mundo la ve. Tú escuchas sumisión y automáticamente te ves como una esclava. Sí. Y eso no es así. Ya anteriormente hablamos de lo que es una ayuda idónea. Ya se ve que Dios desde un principio creó a alguien que estaba a tu mismo nivel. Eso es lo que significa ayuda idónea, ¿verdad? Y mira lo que dice la palabra en Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, mira también lo que dice Colosenses, y Pablo es muy específico en sus cartas, y mira lo que te dice Colosenses: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y Pedro apunta lo mismo. Primera de Pedro 3:7, asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin la palabra por conducta de sus esposos. Y aquí, hermanos, algo, queridos oyentes, los que nos están escuchando, porque muchas personas que están solteras o muchos casados, tu testimonio es muy importante para tu marido, ¿verdad? Mucha gente no entiende el rol de una mujer. Un rol de una mujer en tu casa es ayudar a tu esposo, no hacerle su trabajo, sino hacer su ayuda. Estar pendiente a tus hijos, cuidarlos. Son ejemplos básicos que cualquier mundano sí lo puede hacer, ¿verdad? Una persona que no conoce a Dios también lo hace. Pero ojo, ¿qué es lo que te dice la palabra? Siempre viendo al Señor primero. Porque si ese esposo no se sujeta a ti, como esto es lo que muchas mujeres dicen, yo no me puedo sujetar a él porque él no está sujetado a Dios. Tú tienes que cumplir tu rol, porque tú estás sujetada, antes que a tu marido, estás sujetada a tu Dios, al Señor. Eso es lo que le agrada al Señor. Entonces, la sujeción es un acto de fe espiritual, porque la mujer confía en Dios más que en la perfección del hombre, obedeciendo a Dios aun cuando requiere entrega y dependencia espiritual. La sumisión es fe en acción, reflejo de cómo la iglesia confía en Cristo, que es la verdadera cabeza de un hogar. Una sumisión bíblica es una actitud voluntaria del corazón, como dijo mi hermana Vanessa acá. Es una actitud voluntaria. Ojo, esto es lo que significa sumisión. Nadie te puede imponer. No vas a encontrar ni un solo versículo en la Biblia que donde el hombre le va a exigir, tú tienes que hacer esto. Eso es machismo. Eso es machismo, ¿verdad? La sumisión bíblica es una actitud voluntaria del corazón de la esposa que se acata ese liderazgo por amor a Dios. Perfecto. Una cosa que dijiste, sumisión, fe. Punto. Entonces, sin fe no hay sumisión, o sin sumisión no hay fe. ¿Cómo sería la manera correcta? Bueno, creo que en ese punto, para mi concepto, creo que lo que primero tiene que haber es fe y después viene la sumisión, porque cuando hay fe es porque ya tú tienes una convicción bíblica de lo que ya tú crees. Entonces, si tú no has llegado hasta ese punto de confiar y de creer en lo que la palabra dice, es imposible que tú puedas someterte a tu marido o a cualquier persona porque no has tenido ese conocimiento primero. Entonces, para mi opinión, no sé si estoy correcta. Pero lo que me llama la atención, que ahorita como que hizo un bombillo en mi cabeza, fue, o sea, yo primero me tengo que someter a Dios. Exacto. Y después a mi marido. Y fue algo que como que se me vino ahorita a la mente, que poco a poco, sin yo saberlo, es lo que estaba haciendo. O sea, primero me estaba sometiendo a Dios, agarrándome de él, queriéndolo, amarlo, obedecerlo, y naturalmente se me han bajado los, no sé, los humos, yo no sé cómo se le puede decir eso, a de que ya me estoy preparando emocionalmente, no sé, mentalmente, para la sumisión que viene después, que sería a mi marido. Pero esa está difícil de conseguir, porque mm, es difícil conocer en estos días a un hombre de Dios. O ya está ahí, o, o lo tienes que como que van caminando juntos. Por lo que como tú acabas de decir, hay unas mujeres que están casadas que no creen, y no hombres que no creen En Dios. en Dios.
que Exacto. eso debe ser otro chapter, como le dicen. Sí, sería muy, muy interesante tocarlo en otro episodio de ¿verdad? Sí. De esta serie, digamos, no sé cuántos episodios nos va a tocar. Un tema muy importante. Pero nuestro mayor ejemplo es Cristo. Y Cristo fue el mayor ejemplo de sumisión. Y tú no ves que Cristo tomó o se hizo menos que Dios. Él era Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y en su encarnación, él se sujetó tanto a su Padre, fue tan obediente que fue hasta una muerte de cruz, ¿verdad? Entonces, Mateo 3:16 lo puedes leer, lo que está en Lucas 4:1, Hechos, Juan 3:34, Hechos 1 y 2. Y por esta razón no se puede decir que Jesucristo es inferior al Padre. Nunca lo fue. Y por eso el matrimonio es un reflejo de Cristo con su iglesia. Yo creo que te comenté a ti unos días antes de que me estaba leyendo o estaba escuchando una prédica en internet y fue como otro bombillo. O sea, pues yo estoy aprendiendo. Dice que el matrimonio es la parábola más grande que Dios nos dio a nosotros Exacto, o que hizo por nosotros. Por eso es exacto. que la familia es tan grande, porque básicamente es todo, todo lo que nos quiere enseñar Dios o nos quiere dejar Dios. Me llamó la atención con una pregunta. ¿Cuál es el ministerio principal de la esposa? El ministerio principal de la esposa en el hogar, según la Biblia, es edificar el hogar con sabiduría y amor, siendo ayuda idónea en el propósito de Dios para la familia. Hay unos versículos en la Biblia ah, que dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Otro que quiero compartir con ustedes es en Proverbios 31:26 al 27. Formadora espiritual, influencia espiritual en los hijos y en el hogar. El ministerio de las esposas no es menor ni invisible, es fundacional. Ella edifica el hogar desde el corazón y lo que se edifica en casa impacta a generaciones por las que van a venir. Exacto, es lo que estábamos hablando, que nosotros somos los que estamos llevando a la generación que viene. Estamos moldando todos esos valores en ellos y todo lo que dice la Biblia, porque ya, como estábamos diciendo al principio, se está perdiendo bastante hoy en día. Antes de cerrar el tema de la mujer, solamente quería como aportar un poquito, antes de cerrar el rol de la mujer como tal. Y es como que hoy más que nunca es que es necesario que la mujer vuelva como a ese rol que ya Dios nos ha dado. Y es una mujer que pueda ser líder en su casa o en su trabajo, pero que no endurezca el corazón, o sea, que no sea parte de la visión que ya Dios le ha dado. Que pueda vivir y expresarse sin que sea cancelada, porque ahora si tú opinas diferente, te cancelan, te callan. Sí. Entonces que pueda amar con libertad sin que, oh no, yo no puedo demostrar que soy débil, porque amor o dar cariño, ya eso es que tú eres una persona débil. Entonces como tratar de volver a esos orígenes como Dios nos creó. Creo que eso es importante, como que volvamos a eso. Sí. Entonces mi pregunta es, para aquí el señor Ave, si la mujer tiene que ser sumisa al hombre, ¿a quién hace sumisión al hombre? ¿O me lo estoy diciendo bien? Excelente pregunta. Antes de responderte la pregunta, les quiero comentar que obviamente esto no es todo lo que dice la Biblia acerca del rol de la mujer. Hay mucho que aprender de la Biblia y nuestros principios que Dios nos dejó ahí. Pero
el hombre fácil se tiene que sujetar a Dios, ¿verdad? Y quizás en este momento, o los que nos están escuchando dirán, pero bueno, qué difícil nos la puso Dios y qué responsabilidad nada más de someternos, ¿verdad? Eso como que a nadie le gusta una sumisión, pero hemos hablado que la sumisión es un acto de fe, ¿verdad? Sí, Para agradar a Dios. lo aprendí hoy. Ok, qué bueno, qué bueno. Pero incluso, y quizás esto lo va a enfrentar aún más, ¿qué pasa cuando una mujer está con un hombre difícil? ¿Qué pasa con esa sumisión? No sé si desarrollarlo en este episodio o lo guardaríamos para otro, porque es un tema un poquito extenso, ¿verdad? Pero respuesta rápida, tienes que acatar y una sumisión directa a Él. Porque a Dios, ahí es donde te va a ver. Dios va a agradar que tú estás haciendo tu rol. Ya Dios tratará con Él en su tiempo, ¿verdad? Pero aquí es donde ya entró el hombre. ¿Y qué dice la Biblia acerca del rol del esposo, del hombre en el hogar? El esposo o un líder en el hogar tiene mucho más que una mujer. Y es un líder, primero que todo ha llamado a ser, a liderar, a proteger, a proveer y también a proveer espiritualmente. Ojo, hay muchos hombres que nada más les gusta proveer y se olvida completamente que tienen que proveer para una familia espiritualmente. Es lo que está ahí donde diciendo estaba Wilson, yo, ahí donde estaba yo. sí. Pero lo Perfecto. vemos en muchas culturas. Lo vimos especialmente en la cultura hispana, que el hombre es el que trabaja y tal, busca y regresa y se quita los zapatos y vamos a comer. Y no tiene nada que ver con la casa. Cero comunicación. Exacto. Eso es un hombre que puede conocer a Dios, que le agrada a Dios a su modo, pero no como Dios se lo exigió. El hombre cuando llega a su casa, por muchas horas que él haya trabajado, él necesita hablar con su esposa, él necesita preguntarle a sus hijos, ya hiciste la tarea, ya leíste. Y por muy cansado que estés, te toca ser el proveedor espiritual de esa familia. Sí. Te pongo un ejemplo rápido. A los que tienen quizás una mascota en sus casas, ¿qué diferencia hay en que tú le provees a ese, digamos un perro, un cachorro, le provees ropa, le provees comida, le provees una camita, ¿verdad? ¿En qué se diferencia el de tu esposa? Hasta cariño le dan, cariño. Mucho cariño. Juegan con ellos cuando juegan, están casados, cuando están ¿verdad? cansados. ¿En qué se diferencia ese perro de tu esposa o de tu hijo? ¿Le estás brindando lo mismo? ¿Sabes qué diferencia un hombre de Dios? El carácter espiritual que tú tengas en tu hogar. Ahí está la diferencia. Muchos hombres hoy, lo que más han dejado, empiezan a construir, como siempre lo he dicho, su castillo de naipes perfecto y se olvidan completamente de quién fue el que le dio la capacidad para construir ese castillo. Sí. Dios mismo, ¿verdad? Entonces, vemos en Efesios 5, del 5 a 25 al 30, que es un amor sacrificial. Y esto es mucho, digamos, mayor que una sujeción. Yo siempre he dicho que el rol del, se pone como yo vengo estudiando y he pensado, no sé si está bien, que el rol del hombre yo veo que es el que tiene que darle cuenta a Dios más cercano que el de la mujer. Exacto. ¿O estoy equivocada? No estás equivocada. Exacto. Tiene que pagar cuentas, como Mira, dice. de quizás a los oyentes que nos están escuchando, me imagino que sabrán la historia de lo que pasó en el Edén, ¿verdad? Y Dios no le pidió cuenta a la mujer primero. ¿A quién llamó primero? Al líder del hogar. Así que maridos, los que estén escuchando esto, Dios va a pedir cuenta de tu esposa y va a pedir cuenta de tus hijos. Así que no es solo proveer y comprarle la mejor ropa de marca cuando tú ni siquiera le estás enseñando lo que es el verdadero amor de Dios. Y si me permiten, voy a explicar un poco lo que es el amor sacrificial. Obviamente tampoco voy a explicar todo lo que es un rol de un hombre porque en este podcast no alcanza, pero vamos a tratar.
Mira lo que dice Efesios 5 del 25 al 36. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y ya por ahí tú tienes que darte cuenta cómo fue ese amor. Esa es la primera pregunta que tú tienes que hacer. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Mira hasta cuánto el amor dice. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí viene el consejo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que, ojo, la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un solo cuerpo, de su carne y de sus huesos. Mira qué responsabilidad tan grande Dios nos dejó para amar a nuestras esposas. Muy grande. Yo pienso que todos hemos sabido o has tenido conocimiento de que Cristo murió en una cruz. Todo lo que Él tuvo que pasar. Marido, ¿tú estás dispuesto a esto? ¿Tú estás dispuesto a sacrificarte por tu esposa? Porque hasta la misma palabra ahora dice que como mucho alguno morirá por otro. Cuando dices, una de las cosas también que yo he aprendido de amar, Ujú. el hombre amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta que antes de yo conocer qué errónea estaba cuando se venía esa palabra amor, es muy diferente a cuando ya conocemos de Dios. Es no tan emocional, no sé si me explico. Es más sacrificado. Sí, más obediencia Exactamente. pues a Dios ahorita, pues. Es muy diferente cuando estamos en el mundo, que es todo emocional, todo con la mente, todo el que dirán que es la emoción, pero cuando ya empezamos a ver cómo Dios quiere que nosotros amemos, es totalmente diferente. Total. Lo que pasa también es que el mundo tiene el concepto de amor, es como bien banal, bien vano. Es la persona que te ama es la que te trae detalles, te dice te amo todo el tiempo, que vamos a comer, o sea, es algo superficial. No es tan profundo como lo dice Dios, ¿verdad? Que es más sacrificado, que tienes que estar ahí en los momentos de debilidad de la persona, que tienes que levantarlo cuando tu esposo o tu esposa estén en, en dificultades emocionales o como lo quieras ver. Entonces, creo que el amor que el mundo te vende es ese, un amor superficial. Sí, yo también pienso lo mismo. Porque es que yo pienso que sería como representación de la belleza, de esa relación espiritual que Cristo tiene con su iglesia. Es el modelo que debemos imitar o reflejar en nuestra relación. Sí. A Exacto. veces, como dijo Mayra, el hombre se enfoca más en lo material que en lo espiritual. Sí. Y se pierde mucho, porque eso me está pasando. Estoy dando ese reset en casa y es una lucha de todos los días, porque no solamente es el domingo, sino que todos los días tengo que demostrar mi amor hacia mi pareja, hacia mi esposa, hacia mis hijos y yo mismo también, porque tengo que pedir la guía Ujú, que Dios me dé claro. para poder ver a dónde voy a ir. Qué lindo escuchar eso. Esto es un amor sacrificial, porque es que tú vienes de un amor, como lo dijo Mayra, un amor banal, algo que te ha creado la mente, el mundo te lo ha vendido y tú lo Disney, compraste. las Exactamente, la películas, película, Hollywood, la ¿verdad? carne misma, Tu carne, que es Puro uno de los marketing. mayores la enemigos, mayor, el marketing, claro, todo vende, ¿verdad? Pero un amor sacrificial, ¿qué implica? Implica como hombre dejar tu ego, problemita que tenemos todos con el el ego. gran ego. Muy. Primero yo, segundo yo, tercero yo y después Ujú, los demás. No, la palabra te dice al revés.
Primero tu esposa, primero Dios, tu esposa, tus hijos, y después tú de último. Si acaso. Sí, correcto, ¿verdad? Entonces, lo primero que tiene que un amor sacrificial que tiene que ser dejar ese ego, perdonar, servir y buscar el bien espiritual de tu esposa. Ella necesita tanto amor físico también como amor espiritual. ¿Cómo lo vas a hacer? La misma palabra te lo dijo ahorita. Santifícala por medio de la palabra. Llegar y preguntarle, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? ¿Leíste? ¿Qué opinas acerca de este tema? Así estés cansado, marido, le doy un consejo. Hablen con sus esposas. Hablen con sus esposas. Un segundo punto es proteger. Y este punto lo quiero desarrollar un poquito más breve. Pero ¿proteger de qué? Del mundo, del enemigo. Y ahí, por medio de que tú le enseñas la palabra, tú la estás protegiendo a ella de los ataques, de tentaciones. Pero muchas veces tienes que protegerla de tus mismos hijos. ¿Cómo? Dirás tú. O cómo, claro, el marido está llamado a proteger a su esposa. ¿En qué sentido? Cuando los hijos irrespetan a la madre, el padre tiene que estar ahí para llamar ese respeto. Tú no puedes, tu hijo no te puede faltar respeto. En muchos hogares vemos esto, que los hijos nada más respetan es al papá. ¿Y por qué a la mamá no? No. Ya hemos venido viendo que una sujeción es igual. Y la mamá tiene el mismo liderazgo que el padre en la casa. Así que tu hijo, si está sin respeto, te hago caso a ti, pero a tu mamá no. Tú como hombre necesitas entrar y disciplinar a ese hijo. Y eso es protegerla a ella también. ¿Ve? Entonces, Dios le delegó desde el comienzo, en Génesis 2:15, Dios le delegó una autoridad al hombre y lo puso primero, ojo, a proteger, pero también lo puso a guardar ese huerto. Eso tienes que hacerlo hoy, trabajar y guardarla, ese huerto. Proteger incluye también muchas veces bueno, ya lo dije, dar respeto, pero también tú tienes que protegerla a ella de todo lo que ella misma cree acerca de ti. ¿Cómo? Un ejemplo rápido. Tu esposa, muchas veces, cuando ese hombre llega a casa, piensa que todo está bien. Si tú no le comunicas a ella, yo me siento así, 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 no te va a poder ayudar. Piensa que todo está bien. Entonces, en ese proteger es de ella, de que esa mente no vaya a otro lado. Darle las razones, digamos, que tienes que hacerlo tanto en tu trabajo, cómo te sientes con ella, con tus hijos. Y todos estos puntos, a veces nosotros lo dejamos escapar, pero Dios siempre está al constante de todo. Acuérdate, la mujer es muy débil y el enemigo la va a atacar primero. Pero también me llama mucho la atención es el- lo que tú vas a recibir como viceversa o que tú quieres escuchar cuando me refiero es como la respuesta, como tú dijiste, llegar a la casa y Concha otra vez estaban y diciéndome cosas y no quiero, ya me lo dijo 5 veces. O nosotros también, cuando llegamos y, oh, no has hecho nada y ya has estado todo el día en la casa. Entonces tenemos que cuidar nuestras palabras y saber cómo Exacto, hablarle a nuestras esposas. exacto. Hay un problemita también que debemos ver, que hay muchos maridos que son machistas y no ejercen un liderazgo que Dios los ha mandado, sino que las oprimen. Y eso se llama abuso. Es muy diferente al liderazgo, a muy diferente ese machismo, que lo llaman, y lo peor aún, que muchos se excusan en la misma palabra. Yo soy el jefe de hogar, Dios me delegó a mí esto, yo soy esto y Dios me mandó a mí esto. Eso no es Biblia. Bueno, para complementar un poquito sobre el hombre, ¿verdad? En la casa. También creo que es muy importante que nosotras como mujeres, obviamente, sepamos que cuando estamos en la búsqueda de nuestros esposos, digo para las solteras, porque las que ya estamos casadas, pues ya no hay opción. ¿Cómo? Ya valió, ¿Cómo? como dicen. Sí, pero para las que están en búsqueda de su prospecto o su esposo, que no se dejen llevar solamente por el físico, lo bonito, la atracción física que hay al principio,
porque no es solamente eso, un matrimonio, como ya lo estamos hablando, lleva mucho más. Entonces, saber de que tienes que buscar un esposo que sea sujeto a Dios, que tenga temor de Dios, que tenga el conocimiento de la palabra, que cuando tú te sientas que necesitas un consejo, puedas ir a Él y no a tus amistades, No. porque la pareja o el matrimonio es para eso, que cada uno somos ayuda idónea, tanto él para la mujer como nosotras como esposas para el hombre. Entonces es como que tú busques como ese conforte en tu esposo y no tengas que buscar consejos en otro lado. Entonces también es la importancia de saber escoger a nuestro matrimonio y no simplemente enfocarnos en la atracción física que, que al final eso va a caudicar en algún momento. O sea, tú solamente puedes tener esa atracción física, si me entiendes, un poco Sí, tiempo. sí. Entonces, como que también ser sabias en eso de también saber conocer, saber escoger a nuestros esposos. Claro, porque lo físico se va. Eso no dura mucho. Es como, también escuché una predica que decía que no busques el cochino con la argolla en la nariz, porque cuando se cae la argolla, te quedas con el cochino. Eso lo dijo Juan Manuel, creo yo. Creo que lo dijo así. Ay, yo cuando dijo así, te quedaste con el cochino, eso es lo que queda y que te tienes que aguantar, por eso que tienes que escoger tu cochino. Pero es verdad lo que dices, cuando ya no hay argolla, ¿qué es lo que queda? Exacto. Lo que queda es esa esencia, esa persona con esa amistad, esos amigos, ese compañero, porque Nuestros hijos se van también. Entonces, exacto, esa va a ser exacto. ese literal, tu esposo se va a quedar contigo hasta la muerte. Obviamente, si estamos hablando de un matrimonio bíblico, porque ahora un matrimonio ahora, no me caso por emoción, pero al primer problema que tenga, nos Bye, bye. divorciamos. Sí. Exacto. Entonces, es saber y ser sabios, tanto hombres como mujeres, a escoger nuestros esposos, porque es de por vida. Eso es un compromiso de por vida, tal cual lo dice la Biblia. Sí. Pero yo creo que, supone, hoy nos enfocamos en los roles entre la mujer y los hombres, pero nos enfocamos en lo que el mundo nos está vendiendo ahorita. La mujer no puede ser débil, el hombre es un machista, el hombre es el proveedor, eh, las mujeres son autosuficientes, pero un poquito más allá, ¿qué podemos encontrar más que nos dice la Biblia? Me llamó mucho la atención el versículo que estaban riéndose ahorita. Está en Proverbios 11. Ah, o sea que sí existe. Sí existe. Ah, La sí palabra existe. dice, como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. ¿Qué pasa cuando esa hermosura se va? Ujú. ¿Verdad? El anillo se cae y te quedas con el cerdo. Así que, Por eso que hay que coger el cerdo bien. exactamente. Porque Y por ahí hay de pronto quizás algunas hermanas o en la iglesia que les encanta ser las hermanitas misioneras. Van buscando y escogiendo a quién traer, ¿verdad? Pero Dios es claro en su palabra. Buen punto, Vane. pero eso es verdad. Después de que nos quitemos, cuando se nos vaya a caer el pelo, las Exactamente. ¿Quién te arrugas. queda? O sea, de verdad te vas a quedar con la verdadera esencia de la persona. Sí, Y imagínate, a mí en algún día me hubiese imaginado cómo sería todo sin pecado, o cómo sería todo si Dios dijera, mira, tienes que hacer esto aquí, y todos lo hiciera. sí. De verdad que nos hubiésemos evitado muchas cosas. Sí, yo sinceramente no me lo imagino. No, Yo no sé por qué, porque nunca hemos tenido un ejemplo de eso, porque correcto. nunca pasó, Es creo yo. correcto. Pero muy bonito lo que hemos hablado hoy. Me ha edificado mucho uno de los puntos también del hombre. Olvidamos un poco, pero es proveer, como habíamos dicho, espiritualmente. Mira lo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás, ojo, ¿a quiénes? A tus hijos, las hablarás estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Mira cómo Dios es tan sabio.
Esto es lo que Él quiere en tu hogar. Y esto te lo dio a ti, hombre. Esto eres tú. Así tú estés cansado. La palabra del Señor nunca puede faltar en tu casa. Eso es proveer espiritualmente, no tanto a tu esposa, tus hijos también te necesitan en una sociedad tan caída que están atacando a nuestros hijos, aunque no lo quieras ver, es la realidad. Otro, 24, Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Entonces, hay mucho que hablar acerca de lo que es un rol del hombre, de lo que la masculinidad del hombre está tan siendo atacada en estos últimos tiempos que a veces hemos olvidado estos consejos tan sabios que Dios nos ha dejado aquí en la palabra. Le hago un llamado de verdad a los hombres que vuelvan a esa, digamos, a lo que Dios te ha enseñado, cómo Dios te quiere. Ojo, hombre, no es hombre el musculoso, es hombre el que se santifica para Dios, el que se prepara para tener una familia. Hombre soltero que estás, lo que estás escuchando, prepárate para una buena esposa. Elige bien, elige una mujer que ame a Dios por encima de todas las cosas, porque te va a ir bien. Me gusta eso, Abe, que tú dices que estás invitando, ah, llamándonos a los hombres a que regresemos, a que busquemos de Dios, porque si vemos afuera, bueno, no afuera, pero en las iglesias están llenas de hermanas, pero vemos muchas esposas sin sus maridos y necesitamos más liderazgo, necesitamos hombres, como dijo Abe. Pongámonos alerta, pongámonos a pensar de que este mundo, sin nosotros, ellas no tienen una dirección. Necesitamos apoyarlas, necesitamos consolarlas, cuidarlas, todo lo que acabamos de leer y aprender de la Biblia. Entonces, igual que Abe, yo los invito a que tomen su tiempo, porque yo sé que no es de un día para otro, pero hermanos, si no buscamos de la guía de Dios, no vamos para ningún lado. Sí, es verdad. Es verdad. ¿A dónde iremos? Dice la palabra. ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Una de las cosas también que, como estamos hablando ahorita de los hombres, que yo he escuchado, porque Vanessa escucha mucho. sí, porque yo me la paso viendo podcast y todo. Dice que hoy en día al hombre no lo dejan hacer hombre, porque viene a eso, que la mujer hace todo y el hombre lo han pisoteado tanto que hasta no digas nada, eres un machista, hombre, que no dejas hacer nada. Entonces el hombre se esconde y no, más bien se pone un poquito más feminista. Sí. Exacto. Estaba hablando, no sé, no me acuerdo, estábamos teniendo una conversación en estos días y me causa gracia porque estábamos hablando sobre el rol del hombre. Y dice una de las hermanas como que, no, mi esposo ni me abre la puerta. Y mi esposo dice, bueno, yo tampoco, porque cuando quiero abrirla ya está afuera. Entonces, literal, estamos tan acostumbrados a eso, a que somos tan autosuficientes, que hasta el mínimo gesto de Masculinidad. sí, O de o caballerosidad. de caballerosidad ya es algo súper extraño. Saber a un hombre que le abra la puerta a su esposa, o sea, ya eso es algo que literal es algo súper extraño, lo ves tú hasta raro. Sí. Como que de dónde salió este tipo o este hombre, entonces. O si no, nada más queda en esa parte del cuando el hombre está supuestamente acortejando a la mujer, que nada más hace eso en ese pequeño tiempo, pero ya me la Cuando se gané, quiere ganar ya, a la novia. ya se olvidó de todo. para Hasta de funcionar. abrir la botella del agua, algo así, la mujer, no, yo puedo sola. No, Sí, no dejan hacerlo nada. Bueno, no dejaba también yo de hacer nada. total. Exacto. Algo para cerrar. Bíblicamente, la verdad, la sumisión es mutua. Sí. Si lo ves de este punto de vista, Dios delegó responsabilidades diferentes, tanto a la mujer como al hombre, desde el principio.
pero en este mundo caído que vivimos, todo se ha distorsionado por el pecado. Pero para cerrar, mira lo que dice Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El diseño de Dios funciona cuando ambos deciden amar, escuchar y servir. El rol del hombre y la mujer no es una competencia por el poder en el hogar, sino por una cooperación que refleja a Cristo. Un team. Exactamente. Junto. Y quiero cerrar mi participación acá con consejitos prácticos, ¿verdad? O una conclusión. Y espero que la atesoren en sus corazones a los que escucharon y a los que llegaron hasta este punto del podcast. Dice, quizás el mundo quiere borrar las diferencias, pero Dios las diseñó para multiplicar la belleza, la unidad y la gloria de su nombre. Cuando el hombre ama como Cristo, cuando la mujer refleja la sabiduría de Dios, la familia se vuelve un testimonio vivo y el diseño original vuelve a brillar. Sí. Bello. Bueno, sí, ya estamos llegando al final de nuestro primer episodio. Yeah. Exacto. Gracias Dios. Y ojalá que este tema, que el primer tema que les traímos sea como un evaluación de cómo nosotros nos estamos portando en este mundo, cómo dejamos que la otra persona se porte y sea de un aprendizaje para poder ayudar mutuamente para ayudar a la familia, al hogar y para esas personas también para educarlas para cuando ya tomen ese gran paso. Y yo creo que de eso, de que se autoevalúen de qué pueden mejorar o qué pueden ir echando afuera de su vida para poco a poco caminar con Dios y obedecer a Dios. Con eso, ¿está bien? Perfecto. Bueno, bueno, con esto ya nos despedimos por el primer episodio. Muchas gracias por permitirnos acompañarnos en este primer episodio. Esperemos que así como nosotros estamos sintiendo esta renovación, todo este cambio, tú también puedas experimentar un reset en tu corazón y en tu vida. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Yay! Familia, no se les olvide seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, resetencasa_podcast, o escribirnos a nuestro email, resetencasa25@gmail.com. Chao, chao.